Era una oportunidad extraordinaria, gloriosa, la que iba a empezar a suceder en aquel momento en que un hombre hizo una declaración. Quisiera que nosotros hoy empezáramos este estudio de la palabra de Dios leyendo en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, algunos versículos. Y vamos a ver, experimentar que es necesario, cuando se trata de conocer al Señor, que inicie un proceso. Es el de oír, el de descubrir o entender, el de creer y el de tomar una decisión. De eso se trata el estudio que vamos a iniciar casi ahora, y vamos a leer primero los versículos, capítulo 1, versículos 35 a 39, primer bloque, y luego 43 hasta el final. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles del cielo que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, una vez más, con toda reverencia y con muchos deseos de aprender de ti, abrimos tu palabra para que ella sea lámpara a nuestros pies y luz en nuestro caminar. Oramos en el nombre de Jesús también, para que tú traigas por tu Espíritu esa gracia, esa misericordia que nos permita entender tu palabra, y más, un poquito más, no solo entenderla, sino tomar decisiones que son para vida eterna. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, haz este favor hoy una vez más, en el nombre de Cristo. Amén. Esta historia ocurre de una forma muy especial, y es cuando Juan el Bautista, aquel hombre que Dios eligió para anunciar, para ir preparando el camino, a fin de que el Mesías, su hijo, encontrara un corazón dispuesto, corazones dispuestos en aquel Israel, en el Israel de ese momento, y ellos pudieran aceptar un corazón ablandado, un corazón trabajado por Dios, puede recibir lo que no había recibido por la dureza de su corazón. Y en este momento es Juan el Bautista, dice allí en el versículo 35, que el día siguiente a algo que había ocurrido el día anterior, donde Juan habla de una experiencia, la experiencia que había tenido al darse cuenta que el hombre del cual él hablaba y que no conocía quién era, no lo conocía en términos de su manifestación, no lo conocía porque había algo que Dios le había dado que debía identificar, y él no había visto a ninguno de los que había bautizado en que ocurriera aquello. Este hombre, el día que se da cuenta quién es Jesús, graba en su interior aquella experiencia.
iba a ser inolvidable. Iba a ser una experiencia que mantendría a Juan ahora con un entusiasmo mayor y una convicción mayor en la misión que Dios le había dado. Juan entonces dice allí en el versículo 35, al día siguiente él estaba con 2 discípulos. Y al ver que Jesús se acercaba, que pasaba por allí, él hizo una declaración. Dice, abrió su boca y dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Esos 2 discípulos oyeron lo que Juan dijo. Pero tenemos que hacer un vínculo entre esto que él dijo al día siguiente, el Cordero de Dios, con lo que había dicho el día anterior. Y es que el día anterior él había hecho declaraciones muy grandes, muy profundas, al ver a Jesús. Y quiero decirlas de esta manera. Si usted va al versículo 29, donde él está repitiendo parte de lo que dijo el día anterior, aquí el Cordero de Dios, él que quita el pecado del mundo, versículo 29, él estaba diciendo, este que ustedes ven es el Salvador, es el Cordero provisto por Dios para la salvación no solo de Israel, sino del mundo entero. El Cordero de Dios que quita, que va a borrar, que en su gracia va a tocar de tal forma las vidas, que las vidas van a ser limpiadas ante Dios y van a tener el inicio de una vida nueva. La segunda declaración está en el versículo 30 y él dice, este es el que yo decía, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque es primero que yo. Y al decir eso que parece un trabalenguas, lo que está diciendo Juan el Bautista es, viene alguien que es primero que yo, aunque va a aparecer después de mí, aunque va a empezar su ministerio después de mí, es primero que yo. Y está hablando de la eternidad de Jesús, el que antes de que Juan naciera había vivido siempre porque es el eterno Dios. Está hablando de la eternidad de ese hombre que es el Cordero de Dios, de ese hombre que quita el pecado del mundo. El tercer elemento está en el versículo 32, cuando dice que Juan relata allí brevemente lo que ocurrió el día en que él tuvo el privilegio de bautizar al Señor. Y habla de esto, dice, el Espíritu se posó sobre él. Y en esta frase tan corta, que es tan valiosa y tan preciosa, Juan estaba diciendo que era el hombre, ese al que él había bautizado, que ahora dice es el Cordero de Dios, es la persona sobre la cual el Espíritu Santo vino en forma de paloma, pero era justamente esa la clave que Dios le había dado cuando dijo vas a bautizar, pero un día llegará alguien sobre aquel que veas que se posa el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Y Juan está hablando de ese momento en que ocurrió eso, no hacía mucho tiempo, y ahora está diciéndole a sus discípulos, hablando públicamente a los que estaban ahí con él, que esto había ocurrido. Tercer elemento, el hombre anunciado por Dios había llegado, estaba en la tierra. Cuarto elemento, versículo 33, y es Juan el que dice, este bautiza en el Espíritu Santo. Yo bautizo con agua, pero él bautiza en el Espíritu Santo. Y está diciendo de esta forma, él es el que va a consagrar, él es el que va a sumergir espiritualmente hablando, va a ungir con el Espíritu Santo a todo aquel que crea en él de corazón, a los que creen, a esos que vienen a Jesús, a esos que oyen lo que Jesús dice, que identifican quién es Él, que quieren creer en Él y en sus palabras, aquellos que toman la decisión, esos, dice Juan, serán bautizados por Él en el Espíritu Santo. Y en el versículo 34, la última declaración de lo que había pasado el día anterior y que Él está compartiendo ahí, es que Él señala a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que ha sido ungido por el Espíritu Santo, al que va a ungir a los que creen en Él, a ese Él le llama, dice, enfatiza, este es el Hijo de Dios. No hay otro. Y entonces Juan toma el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo une a este es el Hijo de Dios. Y está diciendo,
el Mesías, el esperado por nosotros como pueblo, el que había sido anunciado por los profetas, está en medio nuestro. Ha llegado Él. Y en este día que Él repite lo que pasó el día anterior, esos dos discípulos, que eran inicialmente discípulos de Juan, dice la palabra de Dios, que al oír eso, siguieron tras Jesús. Ellos oyeron, ellos creyeron, y ellos quisieron investigar, quisieron conocer quién es este. ¿Es este realmente el que Juan dice? Y entonces se fueron tras Jesús. En un momento específico el Señor se voltea y le dice: ¿qué ustedes buscan? Ellos les dicen: queremos saber dónde vives. El Señor les dice: vengan y vean. Y dice allí la palabra de Dios que entonces ellos se quedaron porque ya era tarde y al otro día ellos se fueron. En ese bloque de tiempo algo pasó, porque cuando salieron de allí, Andrés, que era uno de los que estaba, el hermano de Simón Pedro, fue y le dijo, y quiero que usted vaya conmigo a ese versículo, le dijo en el versículo 41, dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Lo que dijo Juan el Bautista el día anterior, ahora este hombre Andrés estaba dando el testimonio a su hermano de que así era, de que el Mesías, el tantas veces anunciado por Dios durante tantos siglos, a través de tantos profetas, estaba en la tierra y ellos lo habían conocido. Y entonces dice que él llevó a su hermano al Señor y que entonces el Señor le dijo algo específico a este hombre que tenía que ver con: tú eres, pero serás después. Tu nombre va a ser cambiado, tú vas a ser otra persona, tu carácter va a ser otro. Todo eso está implicado ahí en el versículo, pero quiero que resaltemos: entonces él halló a su hermano. Y vamos entonces a seguir adelante, porque dice la historia que al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe, otra persona buscada, y halló a Felipe, encontró a Felipe. ¿Quién era Felipe? Una persona evidentemente que el Señor o había visto o no había visto, la palabra no lo especifica, pero dice que Cristo al verlo, al encontrarlo, al hallarlo, le dijo: sígueme. Una sola palabra fue suficiente para cambiar la vida de Felipe y la vida de sus discípulos. Esa palabra Cristo la sigue diciendo, nos la dice. Cuando nos ve, Él nos invita. Y entonces es ahí que nosotros tenemos que empezar, como a ellos les ocurrió, empezar a oír para dar los pasos siguientes. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Que al decir el Señor a Felipe: sígueme, algo glorioso pasó. Otra vez más, el estar en contacto con Jesús, el escucharlo, el prestar atención a sus palabras, provoca un cambio en la vida de aquel que le está escuchando. Y que le escucha es captado por la palabra de Dios, por lo que Cristo dice, y entonces esa persona, al dar el testimonio al siguiente, va a decir algo extraordinario. ¿Qué fue lo que dijo Andrés? El día anterior, Andrés buscó a su hermano, lo encontró y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y ahora esta vez, este hombre Felipe dice la palabra de Dios, que pasa con el Señor el tiempo que fuera, pero entonces voy al versículo 44, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, otro que es encontrado. Felipe halló a Natanael, lo fue a buscar, y ese era un amigo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Él da el testimonio de lo que ocurrió con él mientras estuvo en contacto con Cristo. A partir del momento que Cristo le dijo: sígueme, él narra a su amigo qué encontró. Vayamos a la palabra de Dios y dice: y entonces Felipe le dijo a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley
así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y entonces aquí él dice, hay una certificación. Mi experiencia, lo que yo oí y lo que yo vi, me dicen que este es aquel de quien habló Moisés en la ley y de quien habló y de quien también hablaron los profetas, a Jesús. Y le da el nombre que él conoce de Jesús, es Jesús, que significa Salvador. Y le dice a su amigo, este es del que estábamos esperando, el que estábamos esperando que llegara. Es él, no tengo dudas. El encuentro con Jesús lo hizo caminar en su interior, recordar lo que los profetas habían dicho, lo que Moisés y los profetas habían dicho, y decir, este testimonio antiguo es el mismo. Aquí delante de mí está el Mesías, delante de mí está el Hijo de Dios. Así que este hombre también, al igual que los dos discípulos de Juan, encuentran en este encuentro con Cristo, el Mesías verdadero. Y tener la capacidad de reconocer y admitir es uno de los grandes privilegios que Dios nos ha dado como seres humanos. El poder darnos cuenta de quién y el aceptar que es quien es uno, repito, de los privilegios. El problema está cuando Dios nos permite reconocer y no lo admitimos. Entonces se detiene el proceso. Y quiero poner el ejemplo que la palabra nos da ahí, de cuál es la reacción, cuáles son las respuestas de Natanael ante aquello que él acaba de oír, del testimonio de su amigo. Fíjese el versículo 46, donde Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Hay un asombro, pero hay un tono mordaz. Hay algo ahí que no está bien para Natanael, porque la región de Galilea, y cuando se hablaba de Galilea estaba Nazaret, era un poco mala. Las personas de allí estaban muy desviadas, eran israelitas, pero también vivían muchos que no eran de Israel, pero había cerca de allí un asentamiento de romanos, se había dañado un poco lo que era la esencia de lo que Dios quería, y toda esa región estaba muy contaminada. Así que cuando Natanael oyó que de ahí venía el Mesías y revisó, los profetas no hablan de eso, le dice a él, pero de ahí, de esa región, puede salir algo bueno. Y está admitiendo que el Mesías, así como Dios lo había enseñado que sería, era alguien bueno y alguien que traería bondad. Él conoce y él reconoce lo que debe ser el Mesías. Así que de entrada dice, de ahí puede salir algo bueno. La respuesta de Felipe es muy buena. Es la respuesta que muchas veces nosotros no tenemos presente. ¿Qué es lo que hace Felipe cuando escucha a su amigo Natanael? Sin duda lo conocía. Y él hizo algo que era sabio y que hacían en ese tiempo las personas que entendían que una discusión no tiene sentido. Que lo que tiene sentido cuando alguien no cree es mostrarle la evidencia y que esa persona tome su decisión. Eso es lo que hizo Felipe. Y le dijo a su amigo, ven y ve. Si usted va al versículo 39, lo leímos hace un rato, cuando Cristo se voltea y le dice a ellos, ¿qué ustedes buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, maestro, ¿dónde moras? Lo que dijo Jesús fue, venid y ved. La misma frase. Vengan y vean. Y en ese venid y ved, cuando entraron a la casa, allí el Señor les muestra quién es. Ahora Felipe está diciendo, ven y ve. Amigo mío, ven, yo no te voy a mostrar nada. Ven tú, convéncete tú, oye tú y toma tu decisión. Sabia respuesta.
Sabia respuesta porque él conocía a su amigo. Y es Cristo quien nos describe el carácter de Natanael. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dice que cuando Felipe lo llevó al Señor, cuando se acercaba, él dice ahí que Jesús dijo de él. Jesús ve a los dos que vienen y al ver a Natanael dice de él. Esta es la frase: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús está hablando de transparencia. Está hablando de una persona que no tiene la necesidad de aparentar, de proyectar lo que él no es, sino que era una persona totalmente transparente. Que el Señor, quien tiene el poder de mirar el corazón y mirar lo que pensamos, mirar nuestra mente, diga de alguien, no hay engaño, es algo muy grande. El testimonio de Cristo debe impactarnos. Impactarnos porque lo vio y supo quién era esa persona. Para Dios, para el Señor Jesús, para el Espíritu Santo, no es nada difícil. Para ellos, para el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, decir quiénes somos tú y yo es algo totalmente simple, porque conocen nuestros corazones, porque escudriñan nuestros corazones. Y eso fue lo que hizo el Señor al ver a Natanael. Decir, eres un israelita, perteneces al pueblo de Dios y eres una persona en quien no hay engaño. ¿De cuántas personas pudiera decir Dios hoy que somos así? Donde nos hemos acostumbrado a vivir en la mentira, nos hemos acostumbrado a aparentar que somos sin ser. ¿De cuántos de nosotros puede decir hoy el Señor, ese es un dominicano en quien no hay engaño? Ese es un hijo mío, un cristiano en quien no hay engaño. Tenemos que revisar esto una y otra vez y pensar en lo que David decía: Señor, revisa, examíname, pruébame. Yo no quiero tener en mí nada perverso, porque es importante saber que donde no hay doblez, donde no hay algo ficticio, donde no hay insinceridad, donde hay integridad, Dios mora. Dios no habita en el corazón dañado. Y en este momento, este hombre le dice al Señor, ahorita vimos que él era una persona escéptica de Nazaret, algo bueno, tú encontraste un Mesías que salió de ahí. Y ahora, cuando él escucha al Señor que dice eso, ya él está un poco impactado, pero hace una pregunta porque era muy lógico y le dice al Señor, ¿de dónde tú me conoces? Acaban de verse. Y tan pronto antes de llegar al Señor, ya el Señor está diciendo, tú eres un israelita en el cual no hay engaño. Y entonces él le dijo al Señor, ¿de dónde me conoces? ¿Dónde tú me has visto? Yo no te he visto a ti nunca. ¿Cómo tú sabes que yo soy así? Y el Señor le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Dos cosas básicas. Antes de que Felipe te llamara, antes de que te dijera que había encontrado al Mesías, que yo me llamo Jesús, que de mí han hablado los profetas y Moisés, antes de que te dijera eso, yo te vi. Y yo sabía dónde tú estabas, debajo de la higuera. Estas son palabras mayores. Esto es algo impresionante. Que alguien que te acaba de ver te diga dónde tú estabas, en qué lugar específico, y que te diga quién tú eres. Esto tiene relación con lo anterior. Te vi no físicamente, no solo eso, te vi, sé quién eres. Y nadie puede penetrar a nuestras vidas si no es por el ojo escudriñador de Dios. La palabra de Dios dice que Dios está mirando nuestras vidas, que Él prueba el corazón, Él prueba nuestros pensamientos, nuestras mentes. Él es el único que conoce lo que hay dentro de nosotros. Y el Señor Jesús quita el primer obstáculo para que un hombre que sí no tiene engaño dentro de él,
pero necesita un Salvador. Repito, Cristo quita el primer obstáculo. Un hombre escéptico necesita evidencias. Y el Señor se las dio de una forma tan amable, tan preciosa. No entró en discusión con él. Yo te voy a demostrar ahora quién yo soy. No hace eso. Simplemente le dice, ¿quién tú eres? Yo te conozco. Yo sé dónde tú estás. Yo conozco tu corazón. Y ante esta palabra del Señor es que este hombre, entonces, muy pero muy impactado, le dice a Jesús, versículo 49, Rabí, una forma, un nombre de llamar un nombre de prestigio, solo se le decía a los grandes maestros rabí. Lo reconoce como rabí en primer lugar. En segundo lugar, le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Segunda cosa, tú eres el Hijo de Dios. Inmediatamente sus ojos fueron abiertos, se dio cuenta que lo que le había dicho Felipe, le había dicho Felipe, es el Mesías. Ahora dice, sí, tú eres el Hijo de Dios. Y luego dice lo próximo, tú eres el Rey de Israel. 3 declaraciones, 3 conclusiones a las que llegó cuando Cristo le dijo, eres un hombre sin engaño y te vi debajo de la higuera antes que Felipe te viera. Con estas palabras, el Señor despierta en Natanael una nueva vida. Está invitándolo a que entienda quién es el Mesías que está en la tierra. En él se cumple todo aquello que el Padre había dicho, pero además de eso, le está diciendo, yo estoy delante de ti y quiero tener contigo una relación personal. Yo sé quién tú eres. Yo quiero que tú sepas quién yo soy. Yo te doy la oportunidad de que tú abras tu vida a este encuentro real. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y ahí el Señor está diciendo, eres una persona a quien te costaba creer. ¿Crees ahora porque te dije eso? Y el Señor le está diciendo, puedo decirte cosas mayores que esas. Tú crees solo cuando ves. Tú eres el tipo de persona que tiene que ver para creer. Y entonces el Señor le añadió, cosas mayores que estas verás. Y escuche ahora cómo Cristo une esta experiencia a una muy antigua. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Si está diciendo de cierto os digo, está reiterando esto va a pasar, pero dice veréis, así que le está hablando a Natanael, a Felipe y no sabemos cuántas personas más estaban ahí. El Señor dijo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí está esta descripción. El Señor estaba refiriéndose a Génesis 28, la experiencia de Jacob, cuando dice que iba hacia el lugar de su familia materna y él tuvo un sueño esa noche y vio una escalera que subía desde la tierra hacia el cielo. Allá arriba estaba el Señor sentado en su trono y él vio como ángeles subían y bajaban. Esa experiencia cambió la vida de Jacob, o empezó a cambiar, y de este hombre que era un engañador, un hombre que era tan fácil de lograr lo que quería por sus artificios, Dios se le muestra, le hace una promesa y él despierta del sueño totalmente turbado y entonces él decide, si Dios lo ayuda, ya Dios le había dicho que lo iba a ayudar en todo y cuidar, pero él dice, era muy escéptico también. Entonces Dios hizo este milagro, una visión para empezar una relación personal con Él. El Señor toma esta historia para decirle, ustedes van a ver ángeles subir y bajar, del cielo a la tierra, de ahora en adelante, ángeles que suben y descienden, ángeles de Dios sobre el Hijo del Hombre. Está diciendo, que tú has dicho, que es Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre y vas a ver milagros. Y esta es la referencia que no quiero dejar de pasar para poder terminar. Jacob fue cambiado su nombre a Israel.
El día que dice, se aferró al ángel de Dios y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. En un momento de gran miedo, turbación y confusión, él ora y se aferra a este ángel que Dios permite que esté ahí con él. Y él dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Entonces el Señor toca su cadera y entonces le dice, ya no te vas a llamar Jacob, le cambia el nombre de engañador, suplantador, ahora te vas a llamar Israel. Y ahora el mismo Señor le está diciendo a Natanael, eres un israelita en el cual no hay engaño. Había en el Israel, y por eso el nombre fue cambiado. Había en Jacob y ahora fue cambiado su nombre a Israel. Pero tú eres descendiente de él. En ti no hay engaño. Tú eres un verdadero israelita, un buscador de la verdad, uno que quiere estar cerca de Dios. Y yo te estoy diciendo que así como hubo una escalera que iba desde el cielo desde la tierra hasta el cielo, tú vas a ver en mí esa escalera. Yo soy el camino. Yo soy quien une a Dios con el hombre. Yo soy el Cordero de Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey de Israel. Esto es lo que tú vas a ver. Y dijo ustedes, y es lo que Cristo hizo, mostrarse, no solo con palabras, sino con hechos. No solo con palabras y hechos, sino con su vida misma, expuesta, mostrada al mundo, en amor, en misericordia, en compasión, en poder, para que el mundo viera la presencia de Dios. Dios desciende para enseñarnos que el amor de Dios está personificado en Jesucristo, la misericordia y la compasión. Por lo tanto, ese día, este hombre se rindió al Señor. Estuvo cerca de él, le oyó, y esta vez fue oír quién era él de boca de Cristo. Se convenció de quién era, lo identificó, entendió quién era, creyó quién era, expresó 3 de las verdades que tienen que ver con el Señor Jesús y decidió seguirle al Señor Jesús. Esta experiencia nos enseña, número 1, toda la historia, que el que está buscando genuinamente, el que quiere encontrarse con Dios, Dios no lo va a dejar en tinieblas. Lo que nos dice Hebreos es que es necesario que todo el que se acerca a Dios le crea que hay, crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Allí estaban los discípulos de Juan buscando, queriendo encontrarse con la experiencia de ese Mesías que anunciaba Juan. Y allí estuvo la gracia de Dios y reconocieron al Mesías y lo siguieron para toda su vida. Él halló a Andrés, a su hermano, lo fue a buscar para que también encontrara a ese Mesías. Luego Felipe es buscado por el Señor, él le sigue al Señor, recibe, lo identifica, le cree, se decide y busca a su amigo Natanael. Y entonces lo lleva al Señor y Natanael reconoce quién es Cristo. Miren mis hermanos, en este momento es necesario que nosotros nos demos cuenta que la certeza de nuestra fe va a hacer que otros crean en el Señor. Número 1, lo que tú y yo creemos, el peso que tiene la convicción que nos permite vivir esa experiencia y contarla, eso va a ser un punto crucial si vamos a traer a otros a Cristo. Lo otro es, busca a la persona. Andrés fue a buscar a Pedro. Él y Pedro siguieron al Señor toda la vida. Ahora Felipe es encontrado por el Señor y Felipe busca a su amigo. Hay una cadena, se transmite. Y en este momento es necesario que tú y yo sepamos que ellos, nuestros amigos y los no amigos, aún los desconocidos, necesitan estar en contacto con Jesús. Cada persona en esta hora tiene que ver a Cristo, la escalera que nos lleva al Padre. Tienen que ver el poder de Dios sobre él. Ese que bautiza, ese que quita el pecado del mundo, ese que es nuestro Salvador. Tenemos que buscar que otros le conozcan. Tenemos que pedir a Dios. Y eso significa, vamos a dejar la comodidad. Ellos fueron a buscar. Ellos fueron
tenían deseos y fueron entonces, después de ser llenados, a buscar a otros. ¿Qué estamos tú y yo haciendo en este tiempo? ¿Estamos buscando personas para que conozcan al Señor? ¿Estamos dejando nuestra comodidad? ¿Estamos diciendo, ya yo sé lo que tengo que hacer, yo creo en Cristo y ya? No, hay que hacerlo. Nos toca hacerlo. El mundo yace en tinieblas y como dijo la palabra de Dios a través del profeta, el mundo perece por falta de conocimiento. No van a conocer si no han oído. Tienen que conocer, tienen que saber del amor, de la gracia de entender que Jesús te conoce, me conoce, que sabe quiénes somos. Y que cuando no estamos alineados todavía, porque no ha habido el impacto de su presencia en nuestra vida, Él está ahí para decirnos, cosas mayores verás. Vas a verme, vas a conocerme, vas a entender lo que significa una salvación tan grande. ¿Estamos tú y yo dispuestos a que el Mesías sea revelado a otros? Aquel que puede salvar, quitar el pecado, lavar nuestras vidas, entrarnos a su reino, darnos la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese debe ser presentado por ti y por mí. Estamos en disposición de hacerlo. Hermanos, no nos callemos en este tiempo. Oremos a Dios que nos dé la sabiduría para saber cómo ayudar a otros. Pero escúchame bien, por favor. Mi querido hermano y hermana, escúchame bien, por favor. Para nosotros hablar de Cristo, tenemos que conocer a Cristo realmente. Y si los demás nos ven en una fe que dubita, que no es firme, que en el momento de situación difícil se agita, que quizás el que no tiene a Cristo nos va a decir, pero cálmate, las cosas se van a mejorar. Entonces, no podemos presentar a un Cristo poderoso al cual nosotros estamos diciendo que no tiene poder en nuestras vidas. Este es el tiempo de que tus amigos, tus familiares te vean firme, fuerte, estable y tu testimonio va a hacer que ellos quieran. El testimonio de Andrés convenció a Pedro. El testimonio de Juan el Bautista convenció a sus discípulos. El testimonio de Natanael convenció, llevó a el testimonio de Felipe convenció a Natanael de que el Mesías que Felipe había encontrado era real. El Señor nos está diciendo, hoy es día de salvación. Invita a tu amigo, invita a tu amiga, ora por ellos, para que ellos conozcan a ese Jesús, el que descendió para darnos vida y vida en abundancia. Esa vida que Cristo quiere traer, darnos cada día, es la vida que otros necesitan. Yo te invito en el nombre de Jesús a que hoy tú abras como cristiano tu corazón a una experiencia mayor, cosas mayores que estas verás, pero que ese corazón lleno del Señor pueda ser un testimonio para aquellos que todavía no conocen al Señor. El Señor nos bendiga hoy y estas palabras sean atesoradas y nos conduzcan a una convicción más profunda. Acercarnos a Jesús, oírlo, luego de oírlo descubrir, entender quién es Él, identificarlo y un poco más ya aceptar de una forma vívida, creer, poner nuestra fe en Él y por fin entonces decidir vivir la vida que Él nos ofrece. Que tú y yo nos convirtamos en instrumentos poderosos en las manos del Señor, consagrados, ungidos, bautizados por su poder, el poder del Espíritu Santo, que nos llevará al descubrimiento de las buenas promesas, excelentes y maravillosas que Dios nos ha dado a través de Jesús. Vamos a orar. El mundo necesita hoy, Señor, que nosotros, tus hijos, vivamos de tal manera que ellos quieran lo que nosotros queremos, que ellos amen al Señor que amamos, que ellos acepten las palabras del Señor que nosotros hemos recibido en nuestras vidas y nos han iniciado en el camino de la transformación. Padre, en el nombre de Jesús, oh Señor, yo te ruego en este momento que cada uno de nosotros se acerque a ti con tal certeza, que aceptemos tu invitación, ven y ve.
quédate junto a mí, escucha lo que te voy a decir. Que cada uno de nosotros quiera ser revisados por ti, Señor, escuchar de ti cómo estamos, para si no somos todavía quienes tú quieres, anhelar, desear, pedirte que nos cambies. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a hallar a otros, a buscar a otros. Hoy, Señor, suplicamos que nos saques de nuestra comodidad y encamines nuestros corazones, oh Dios, a la búsqueda de aquellos que se pierden. Que oremos, que en un mundo en crisis, Señor, en tinieblas, un mundo que colapsa, tú que nos has dejado, nos unjas para ser luminarias en el mundo. Sal de la tierra. Padre, entra de una forma profunda a lo más profundo de nuestro ser. Y que hoy entendamos que hay oportunidad para presentar a Jesús a aquellos que no lo conocen. Nuestros labios sean ungidos por ti, nuestros ojos sean ungidos por ti, nuestros oídos sean abiertos a tu palabra, nuestro corazón se incline ante tu presencia. Cada hogar representado sea bendecido. Donde hay problemas, Señor, que justamente por acercarse a ti puedan encontrar en ti la respuesta. Que donde hay desapego y aflicción, dolor, donde hay enfermedad, tú llegues, Señor. Y cada corazón te abra para recibir al que es vida, salvación, luz, verdad. En tu nombre oramos como nos has dicho que oremos. En medio de esta aflicción mundial, oh Dios, oh Señor, líbranos de revolución. Líbranos, Señor. Está en todas partes, en casi todas partes. Líbranos, Señor. Y haz de nosotros, bendícenos con reforma y transformación. Solo tú lo puedes hacer y a ti te damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, un fuerte abrazo en Cristo, el amor genuino que nos une, ese amor que nos lleva a amarnos, esté en cada uno de nosotros y entre nosotros. Y que allí, en tu casa, nunca te descuides. Escucha la palabra, estúdiala junto a otros y lleva esa palabra y el amor de Cristo a los que están fuera. Muchas bendiciones desde aquí, Felipe, Fermín, Carlos Martínez y Guillermo Sanabia, junto a esta sierva, les enviamos bendiciones de parte del Altísimo. Hasta el domingo, si Dios lo permite.